Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y hoy voy a hablar sobre la resistencia y los altos niveles de insulina en la obesidad. La obesidad es un exceso de grasa normal que causa muchas enfermedades por dos razones. La primera es que las personas obesas tienen niveles muy altos de insulina. Y la segunda es que el exceso de grasa en el cuerpo produce varias sustancias que causan inflamación y pueden dañar a los tejidos del cuerpo. Lo que sucede es que la insulina es la hormona que aumenta las reservas de grasa de nuestro cuerpo. Así que cuando producimos demasiada insulina, nos volvemos obesos y el exceso de grasa del cuerpo produce varias sustancias que causan inflamación y pueden dañar nuestros tejidos. De hecho, actualmente se sabe que el exceso de insulina y el estado inflamatorio de las personas obesas puede causar enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis, hígado graso, ovario poliquístico, infartos cardíacos, derrames cerebrales, entre otras. En este video vamos a hablar específicamente sobre la resistencia a la insulina y el exceso de esta hormona en las personas obesas. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y una de sus funciones más importantes, no la única, es bajar y normalizar los niveles de glucosa de la sangre. Sucede que cada vez que comemos carbohidratos, estos se digieren en el intestino y pasan a la circulación sanguínea en forma de azúcares simples, como glucosa. Es decir, si comemos más carbohidratos, los niveles de glucosa en sangre aumentan más y el páncreas produce más insulina para llevar el exceso de glucosa fuera de la circulación, hacia el hígado donde se almacenará para usos futuros, o hacia el tejido adiposo donde se almacenará como grasa, y así engordamos. Por eso decimos que la insulina es una hormona de almacenamiento, porque es la encargada de aumentar nuestras reservas de grasa. Y, aunque esta hormona se produce principalmente cuando comemos carbohidratos, también se produce cuando comemos proteínas y grasas. Así que mientras más comemos, nuestro páncreas produce más insulina y engordamos. Sin embargo, si adicionalmente, además de comer mucho, comemos con mucha frecuencia, es decir, comemos muchas veces al día o picamos comida, no solo vamos a engordar, sino que nuestro páncreas va a producir muy frecuentemente insulina. Y esto causa una condición que se conoce como resistencia a la insulina, que es muy común en las personas obesas. La resistencia a la insulina es una condición en la que el cuerpo se resiste a los efectos de la insulina, valga la redundancia, y no logra cumplir su principal función, que es bajar y normalizar los niveles de glucosa en sangre. Es decir, una persona con resistencia a la insulina produce mucha insulina, pero esta hormona no logra bajar ni normalizar los niveles de glucosa en sangre. Para entender cómo se produce la resistencia a la insulina, podríamos pensar en esta hormona como una llave que se produce en el páncreas, sale a la circulación y llega al hígado o al tejido graso, donde se encuentra con una cerradura, que es el receptor de insulina. Esta cerradura abre una puerta para que pueda entrar el exceso de glucosa de la sangre en el hígado o el tejido adiposo. Lastimosamente, en el caso de la resistencia a la insulina, el receptor de esta hormona, la cerradura en el hígado y el tejido adiposo, deja de funcionar y ya no puede abrir la puerta para que entre el exceso de glucosa de la sangre. Así que el páncreas empieza a producir más insulina para vencer esta incapacidad. Pero, ¿por qué deja de funcionar el receptor de insulina, la cerradura, en el hígado y el tejido graso? Una resistencia es un mecanismo de defensa de los seres vivos para enfrentar el exceso de cualquier hormona u otra sustancia, no solo de insulina. Lo que sucede es que el funcionamiento normal del cuerpo depende de cantidades de hormonas muy precisas que no deben excederse ni en cantidad ni en frecuencia, porque esto podría dañar nuestros órganos y tejidos. Por eso las hormonas de nuestro cuerpo no se liberan permanentemente, en grandes cantidades, sino solo en ciertos momentos.
Por ejemplo, hay hormonas que siguen un ciclo diario y se liberan solo en ciertos momentos específicos del día, como el cortisol y la noradrenalina, que se producen en grandes cantidades temprano en la mañana y liberan mucha glucosa a la circulación, preparándonos para la actividad física diaria. El resto del día, los niveles de cortisol y noradrenalina van disminuyendo hasta que llegan a su punto más bajo por la noche, cuando ya no tendremos actividad. Otro ejemplo puede ser la ovulación de las mujeres. La ovulación es la liberación de un óvulo que puede ser fecundado por un espermatozoide y se produce cerca al día 14 del ciclo menstrual, cuando ciertas hormonas femeninas alcanzan su pico más elevado. Estas hormonas llegan a su punto más alto solo cerca al día 14 del ciclo menstrual, porque si estarían elevadas permanentemente, el cuerpo se volvería resistente a ellas y no habría ovulación. De hecho, esto es lo que sucede en algunos casos de infertilidad. Sin embargo, nos podemos volver resistentes no solo a un exceso de hormonas, sino también a un exceso de otras sustancias, como puede ser el caso de drogas como la cocaína. Sucede que cuando una persona usa esta droga por primera vez, su efecto es muy potente, pero después se necesita más droga para sentir el mismo efecto. Este mecanismo es similar al de la resistencia a la insulina. Sucede que cuando una persona consume mucha cocaína, sus receptores en el cerebro se van dañando, la cerradura deja de funcionar, la droga pierde efecto y se necesita más cocaína para sentir la misma sensación de euforia de la primera vez. En el caso de la resistencia a la insulina, cuando comemos mucho y con mucha frecuencia, el páncreas produce mucha insulina permanentemente. Por un lado, esto nos hace engordar, pero también hace que la insulina pierda su efectividad y no logra bajar ni normalizar los niveles de glucosa de la sangre. Así que para compensar esta deficiencia, el páncreas produce aún más insulina y empiezan los problemas. Como dijimos anteriormente, la insulina tiene muchas funciones. Solo una de ellas es bajar los niveles de glucosa en sangre. Niveles normales de insulina no dan problemas, pero niveles demasiado altos alteran el funcionamiento normal de algunos órganos y tejidos del cuerpo. De hecho, la resistencia a la insulina es la fuerza oculta detrás de la mayoría de los archienemigos de la medicina moderna, como la diabetes, el hígado graso, el Alzheimer, las enfermedades cardíacas, la presión alta, entre otras. Te esperamos en nuestros próximos videos para hablar sobre cada una de estas enfermedades y su relación con la obesidad. En nuestro siguiente video hablaremos específicamente sobre el hígado graso, que es un componente fundamental de la resistencia a la insulina, o al menos la empeora. Muchas gracias.